Empezamos con esta sesión de tarde de nefrología clínica, de comunicaciones orales. La primera comunicación corre a cargo de Secundino y se titula Influencia de la ingesta proteica sobre el riesgo de inicio de terapia renal sustitutiva y mortalidad en pacientes con RC1 no diabética. Cuando quieras, Secundino. Vamos a hablar, después de comer, de temas relacionados con la nutrición para ver si lo hemos hecho bien. El chocolate que nos hemos metido entre pecho y espalda no sé si estuvo muy acertado. Pero sí es cierto que uno de... Vamos a ver, para adelante. Estos son mis conflictos de intereses. Bueno, sabemos que la enfermedad renal crónica constituye un problema de salud. Es la quinta causa de muerte en el mundo y la causa más importante es la diabetes mellitus. La dinapenia como riesgo de inicio en terapia renal sustitutiva, y la dinapenia ya hemos hablado hoy por la mañana de ella, y creo que nunca se le ha dado tanta importancia como se le está dando ahora. La dinapenia se cree que es inducida por descenso o disminución de la masa muscular, pero eso no es así. Sin embargo, otros factores afectan al músculo, como el tamaño del tejido, y desempeña un papel importante. La disminución de la fuerza muscular significativamente va más rápida, aparece antes que el descenso de la masa muscular. La relación en la síntesis de proteínas y el catabolismo proteico se ve alterado produciendo un aumento de la velocidad de pérdida de la masa muscular esquelética, y la evaluación rigurosa de este estado nutricional y la composición corporal de los pacientes con enfermedad renal crónica constituyen un factor importante de morbilidad y mortalidad. El ascenso de la masa magra y del músculo son los mayores componentes de estos estados, y la dinamometría constituye una nueva herramienta para valorar el estado nutricional a través de la tracción ejercida. Nuestro objetivo fundamental siempre es, tanto en enfermedad renal crónica como en terapia sustitutiva, frenar la pérdida del músculo y que el paciente no entre con el desgaste proteico-energético ni con la sarcopenia, y que, por otro lado, vemos que los estudios longitudinales recientes y basados en intervenciones han demostrado claramente que la atrofia muscular contribuye relativamente muy poco en la fuerza de la masa muscular. Emilio, Mariluz Tocino y yo, y Pablo Ureña, del grupo de Burela, hemos escrito un editorial, una revisión corta sobre las distintas definiciones que hay sobre la sarcopenia, y vemos que no está claramente definida. Y aquí a la derecha os pongo la propuesta que hace el grupo de nutrición de Cadigo, donde, si observáis, lo primero que aparece... ¿Dónde está esto? Aquí. Esto. Lo primero que aparece es la pérdida de fuerza, se vigila y se va observando hasta que disminuye la masa muscular. Yo creo que esto es tardío y ahora, como os demostraré, pues va a ser importante que lo detectemos precozmente. Bien, ¿y esto? Bueno, nuestro objetivo ha sido evaluar la influencia de la dinapenia sobre el inicio de terapia sustitutiva y la mortalidad en pacientes 1,5-ND, y evaluamos 2.126 pacientes en un estudio observacional, prospectivo y longitudinal con enfermedad renal crónica, seguidos durante 14 años. 59,8% varones, 42% de mujeres. Sigue manteniéndose la diferencia entre hombre y mujer, como hablamos toda esta mañana. Y en nuestra área la incidencia de diabetes era del 41,5%. La edad media, 72 años. Evaluamos marcadores de riesgo de nutrición, inflamación y riesgo cardiovascular, junto con el riesgo de terapia sustitutiva por la ecuación de KRFE, que es la de 8 ítems. El estudio, la mortalidad se consideró de todas las causas y los MACES, y el inicio de terapia sustitutiva de la serie fue del 8,1%. Yo no he encontrado datos si es mucho, poco, tal, pero esto es lo que nosotros tenemos. Posiblemente sea mucho o poco, dependiendo del sitio donde estés. Y la mortalidad, por todas las causas, en toda la serie fue del 18%. Hicimos dinamometría y esta es la clave del cordero.
que se definieron la dinapenia y la sarcopenia por varones menor de 27 kilos de fuerza y la masa muscular menor de 20 kilos, y las mujeres dinamometría menor de 16 kilos y masa muscular menor de 15. Esto no sé por qué no pasa. A ver. ¿Esto cómo es? Ahí está. Bueno. Bien. Fijaros, la dinapenia en los varones fue significativa en todos en los pacientes, pues tenía mayor índice de comorbilidad, mayor fragilidad, riesgo de mortalidad, riesgo de inicio a 5 años, riesgo de fracturas y de fractura de cadera y de osteoporosis. Y en la mujer pasó exactamente lo mismo. O sea, es decir, que la dinapenia contribuye a muchos factores comórbidos y muchas situaciones patológicas no descritas hasta la actualidad. En cuanto a la composición corporal, pues hemos observado que los pacientes varones dinapénicos pues tenían mayor índice de inflamación por el intercambio sodio-potasio, que es un marcador de bioimpedancia que determina, que lo podéis ver en un póster que tenemos ahí, el número 77, por si alguien quiere indagar en el tema. Aumenta el intercambio sodio-potasio, que es la salud de la célula, la masa celular, el agua extracelular está aumentada, el agua intracelular está disminuida, la masa muscular, fijaros que no hay diferencia, bueno, la diferencia entre el hombre dinapénico y no dinapénico es ni más ni menos que dentro del rango de normalidad del porcentaje de masa muscular y, el índice de masa celular es también significativamente más bajo y el ángulo de fase también es más bajo en el paciente dinapénico. En cuanto a los en cuanto a las mujeres, pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Es decir, la dinapenia afecta por igual a hombres y mujeres y la expresión patológica es la misma. A ver, pasa. ¿Esto por qué no pasa? A ver, esto, mire, ¿por qué no pasa esto? A ver si se ha quedado sin... Vale. En cuanto a los parámetros bioquímicos, pues fijaros, la ingesta proteica es adecuada, la hemoglobina es más baja, el filtrado también es más bajo en los dinapénicos, hombre o mujer, la prealbúmina está dentro de rangos normales, la proteína C reactiva está ligeramente elevada en la mujer, el hombre o mujer dinapénico, y la PTH, la vitamina D y la excreción urinaria el cociente de albumina-creatinina prácticamente es no significativo. Sí nos llama la atención, y yo os lo contaré mañana, que el envejecimiento vascular en años es muy superior... Adiós, ¿qué pasó? Yo no hice nada. Que el envejecimiento vascular es muy superior y significativamente en los pacientes dinapénicos versus los no dinapénicos. Así pues, en cuanto a la mortalidad, al inicio de terapia renal sustitutiva, aquí hemos utilizado la variable combinada terapia sustitutiva o muerte y vemos que los pacientes los dinapénicos inician terapia, los dinapénicos empiezan antes, aproximadamente unos 8 años en los varones y unos 14 años en las mujeres. En las mujeres, 14 años, el 50% ya han empezado diálisis. Y en cuanto a la mortalidad, también existe una evidencia significativa en cuanto a la mortalidad, tanto en los pacientes dinapénicos versus los no dinapénicos. Así pues, podemos decir que la mortalidad es altamente significativa. Las personas dinapénicas, y por eso yo creo que es la propuesta que nosotros hacemos aquí, es que hay que detectarla precozmente para establecer medidas para que no se nos mueran más y tarden más tiempo y enlentezcan la progresión de la enfermedad renal, junto con, pues como conclusión, pues podemos decir que la dinapenia es un factor independiente que aumenta la mortalidad y que es crucial en el envejecimiento. Tenemos que vigilar a las personas envejecidas porque es importante que porque este envejecimiento vascular lo podemos corregir, como ya os contaré mañana. Y el ejercicio físico desempeña un papel fundamental en su prevención.
Y la siguiente cuestión que nos vamos a plantear es si la influencia de la ingesta proteica, que es un tema controvertido y que llevamos con él décadas, que si 0,6, que si 0,8, que si 1,2. Nosotros, a ver, yo ya no sé ni cómo, ahí está. Bueno, las guías, si os fijáis, nos dan desde opinión, porque evidencia 1A muy poca. Unos dicen que si menor de 0,6, no sabemos la influencia que tienen los menores de 0,6, que si 0,8. Y aquí establece, pues, por ejemplo, que en los adultos de enfermedad renal crónica de 1 a 5 hay insuficiente evidencia para recomendar en particular el tipo de proteína, porque esa es otra de las cuestiones que tenemos que dilucidar. Si es proteína animal, proteína vegetal, qué proporción tenemos entre ambos. Yo no sé esto, os juro que le estoy dando al botón y no hay forma humana de que pase ahora. En cuanto a la fibra, la vitamina K, el potasio y demás, pues en los pacientes con enfermedad renal crónica 1,5 vemos que la fibra debe ser de 20 a 30 gramos al día y nuestros pacientes ninguno come de 20, ni siquiera nosotros, los que no tienen insuficiencia renal. Nosotros estamos sobre 17 gramos, que es lo mínimo, es lo que hemos determinado. A ver, Dios mío, me están torpedeando. Bueno, me gustaría saber. ¿Ahí? Yo estoy apuntando a todo, ahora. Estoy apuntando a todo lo que se mueve, por si acaso. Bueno, volvemos a la pregunta, es ¿por qué están recomendando 0,8 y en qué se basan, qué cantidad de fibra, qué tipo de proteína, etcétera, etcétera? Entonces, sigo dándole por todos lados y aquí yo creo que tienen que cambiar la pila, me da la impresión. Bueno, esto es un estudio en el cual nos ha llamado la atención que, si os fijáis, establecen una diferencia entre los que tienen un filtrado menor de 60 y los que tienen un filtrado mayor de 60. En los que tienen un filtrado menor de 60, la proteína de 0,8 es neutral, la menor de 0,8 aumenta la mortalidad y, en cambio, la de 1,2, si os fijáis, está prácticamente posicionada en una situación favorecedora. Y en los mayores de 60, clarísimamente evidencia que la mortalidad, una dieta de por encima de 1,2 protege. Con lo cual, seguimos teniendo unas dudas y nuestra pregunta os la voy a resolver lo que nosotros hemos encontrado en nuestra serie. Bien, bueno, la muestra son los mismos 2.126. Establecimos 3 grupos, menor de 0,8, de 0,8 1,2 y mayor de 1,2. Y entonces nos encontramos con lo siguiente. Si os fijáis en los 3 grupos, siento es que está muy abigarrada, pero os lo voy a explicar. Esto es en cuanto a la composición corporal. Fijaros que los que tienen un índice de masa, una ingesta proteica mayor de 1,2, pues significativamente tienen un agua intracelular mayor, tienen una fuerza mayor, tienen una masa muscular mayor y tienen un ángulo de fase mayor. Fijaros en el tema. Y luego un perímetro abdominal prácticamente igual. Y en cuanto a los parámetros bioquímicos, parece como si estuviera, parece no, están mejor, tienen mejor la corrección de la anemia, el filtrado está prácticamente igual, la ingesta proteica es de 1,58 de promedio. Nuestra población es una población que come muchísima proteína, pero aquí os tengo que decir que esa ingesta proteica no está discriminada entre lo que es vegetal y lo que es animal, sino que está mezclado los dos, y nuestra proporción es 60-40, es decir, 60% proteínas animales, 40% proteínas vegetales. Entonces, fijaros que el índice de excreción de fósforo lo tiene más bajo, la vitamina D está normal, el fibrinógeno es normal, la PCR es mejor, o sea, están menos inflamados,
Y luego volvemos a lo mismo sobre el envejecimiento en años que tienen menor envejecimiento vascular. Y esto es un punto importante para tener en cuenta. Ya voy. Y bueno, en cuanto a aquí vemos, a nosotros nos ha salido que el grupo de NPNA de 1,2 tiene menor riesgo de inicio de terapia sustitutiva y menor tiempo de mortalidad. Y así que, como conclusión, podemos decir que las dietas menores de 0,8 no están exentas de complicaciones, no están afianzadas y con una confirmación clara de su aplicación, y asegurar una ingesta adecuada de proteínas y energía y evitar y corregir el desgaste proteico energético de forma individualizada, teniendo en cuenta las comorbilidades y la situación funcional. La ingesta proteica debería ser la recomendada contemplando la proteinuria en pacientes estadios 1 o 5. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Enhorabuena, Secundino, por el trabajo. Esa base de datos es alucinante, el número de pacientes y seguro 14 que... años de trabajo, ¿eh? Sí. Así que más sincera enhorabuena. Lo siento, nos hemos comido el tiempo de las preguntas. Vale. Si al finalizar esa sesión queda tiempo y hay alguna pregunta en la asistencia, la dejamos para el final. Pasamos con la segunda comunicación. Bueno, la siguiente comunicación a cargo de Carolina García Iguacel. Es un multicéntrico, por lo que veo, plan en los trastornos hipertensivos en el puerperio, riesgo vascular y renal cero. Cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, que vengo en nombre del grupo que se ha generado nuevo, que es el grupo de trabajo de género y salud renal. Que invito a todo el mundo a que participe porque empezó hace un año, así que con mucha iniciativa. Y bueno, hemos propuesto realizar este plan de análisis en los trastornos hipertensivos del embarazo, de riesgo vascular y renal cero, y voy a explicar en principio por qué. Como todos sabemos, hace como unos 15 años, a medida que se sabe más de la fisiopatología del puerperio y de la preeclampsia, de los marcadores antiangiogénicos, sobre todo cada vez se sabe más que están asociados a un riesgo cardiovascular en la paciente, en la mujer puerperia. En el año 2024 ya se decide poner que la mujer que ha tenido como antecedente preeclampsia se considere como factor de riesgo para enfermedad renal crónica. No solo eso, sino que la Organización Mundial de la Salud describe que hay una incidencia en torno al 2 al 10% de los embarazos en los países, siendo más baja en los países subdesarrollados y más alta en los países desarrollados. En los estudios que se ha realizado multicéntricos, en los que han participado sobre todo las comunidades de Valencia y de Cataluña, mostraban una incidencia cruda del 0,9%, siendo que Francia tenía un 2,4% y Noruega el 4%. Esto nos hizo plantear dentro del grupo de trabajo de trastornos hipertensivos del embarazo en España, pues saber más o menos cuál era la incidencia real en estos últimos años en España y si esa incidencia estaba totalmente recogida. También con motivo de que ha habido algunos cambios en el 2021, hubo una publicación en el Hypertension, sobre todo porque vieron un riesgo vascular, como he comentado, que estaba muy elevado en la mujer embarazada, sobre todo a nivel cardíaco y cerebrovascular. Por eso se decide en este artículo del año 2021 que en la semana 6 y 12 la mujer en el médico de atención primaria tenía que tener siempre protocolizado una albuminuria y una función renal para valorar ese riesgo vascular. Y, como podemos ver, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la última actualización en el 2020, como podemos ver, no dice nada de la función renal ni de la albuminuria. Y, por ejemplo, dice que hay sobre todo mucha controversia porque dice que la primera semana se tiene que tomar la tensión 2 o 3 veces, cuando las últimas recomendaciones, por lo menos, es una vez diaria en la primera semana al alta. Por lo cual, nos planteamos si había un correcto seguimiento al alta hospitalaria con el médico de atención primaria.
Así que analizamos la incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo, recogimos estos datos del registro de atención especializada, que los códigos CIE eran los que marco ahí, analizamos la incidencia y bueno, el estudio era muy simple, saber cuál era la incidencia, si había un aumento significativo en los últimos años y comparar en las diferentes comunidades autónomas. Como podemos ver, en el 2016 tenemos una incidencia del 1,8% que va incrementándose en el 2022 a 1,91%. Esta, por ejemplo, vemos que es significativo sobre todo este aumento en el 2020 al 2022. Este es el mapa de comunidades en España. Las que más incidencia tienen, pero eso quiere decir que lo recogen mejor, pues es sobre todo pues, en Cataluña, Aragón y Navarra y el País Vasco. Y los que menos incidencia recogen, que no sabemos si es que porque lo hacen peor, pues estamos Madrid, está Andalucía también, Valencia y Extremadura, por ejemplo. Este es un modelo de regresión de Poisson que intenta comparar las distintas comunidades autónomas en incidencia y en tiempo. Y hay es significativamente, es estadísticamente significativo, donde hay una diferencia entre comunidades tan elevada que no se puede ni comparar. Con lo cual, las conclusiones que llegamos, ya que es un estudio muy sencillo, es que hay un aumento de la incidencia desde el 2021 de los trastornos hipertensivos del embarazo en España, que esta incidencia tan baja recogida por ciertas comunidades reflejan un infradiagnóstico de los trastornos hipertensivos del embarazo y, por ende, un fallo en el seguimiento del riesgo cardiovascular en el puerperio, que necesitamos un registro a nivel nacional del trastorno hipertensivo del embarazo y un protocolo homogéneo de enlace a la alta hospitalaria entre obstetricia y atención primaria con nefrología. Y este es el correo del Grupo del Trabajo de Género y Salud Renal, que os invito a todos a que participéis y venga, que somos poquitos y tenemos que hacerlo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Yo creo que te faltaba una conclusión, que es que tenemos que ponernos las pilas en Madrid. También, sí. Eso otro que veo. Y que no sé nos si gusta la preeclampsia. Si hay alguna pregunta. Y que nefrología tiene que estar ahí. Sí. Eso está clarísimo. O sea, que no podemos salir de ese sitio. Yo tengo una pregunta mientras Patro se anima también, que es si habéis medido los marcadores de daño placentario, que sabías que era pregunta obligada. Claro, este es un preestudio de un plan que queremos hacer. Entonces, para analizar un poco cómo estaba en España la preeclampsia y la incidencia, esto es un análisis sencillo. Luego, obviamente, hay estudios muchísimo más que se profundiza sobre los marcadores antiangiogénicos, la edad de la mujer, qué riesgos de la mujer, pero eso poquito a poco. Este es solamente una llamada de atención de estudio, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Es que en ese aumento de la incidencia, que es sobre todo más llamativo del 20 al 22, no sé si, como justo era la época COVID, no sé si por la falta de atención... Es que es un análisis muy sencillo, claro. Entonces solamente se recogen los códigos y se analizan. Entonces habrá que ver por qué ese incremento, que posiblemente a lo mejor sea la edad, sea el COVID, pero es verdad que del 20 al 22 sí que hay. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta, Patro. Ya. Eso parece. Bueno, la verdad es que me parece un estudio muy interesante. Yo llevo como unos 10 años recogiendo en el Gregorio Marañón. Sí. Pasa que tampoco es valorable, porque es un centro concentrador de patología. Eso significa que en 10 años tengo una base de datos de aproximadamente 1.000 pacientes. Sí, de hecho te he escuchado una charla de claro, eso. El tema es que yo creo que está totalmente, lo que tú dices, totalmente infradiagnosticado, igual que otros muchos problemas que acontecen en ese contexto, como por ejemplo el fracaso renal agudo, aparece en un 25% de las pacientes con preeclampsia con criterios de gravedad. Y eso está totalmente infradiagnosticado. Mis obstetras ya que están muy bien aprendidos, ya se saben perfectamente el manejo de antihipertensivos, saben que una creatinina de 1 ya es un fracaso renal agudo en una paciente gestante o en el puerperio inmediato, pero efectivamente os animo porque la verdad es que está totalmente infradiagnosticado. Y si os sirve de dato, la incidencia que tenemos nosotros,
Lo que más me centro es en casos de preeclampsia con criterios de gravedad. No cojo otros trastornos hipertensivos del embarazo porque no me daría la vida. Pero hay como unos 100 casos al año y eso supone una incidencia de 1.90 y algo casos por 100 recién nacidos años. O sea que, sí, se acerca a la de Francia. Hay muchos más casos de los que se recogen realmente. Y luego, además que se codifican fatal, porque yo que a veces cojo los informes de los obstetras de alguna paciente que está de vacaciones, ¿no? Es que muchas veces ni lo ponen, ponen juicio y diagnóstico parto. Lo que más nos llama la atención, sobre todo hablando con atención primaria, que se ha metido de lleno, es porque ellos observan que las preeclampsias leves se dan de alta, leves moderadas, sin antihipertensivos, muchas veces. Y hay veces que los médicos de cabecera lo detectan porque van por la baja maternal, nos han dicho, que le toman la tensión y de repente 160, 90. Entonces, como que no hay un protocolo, y el protocolo que marca la de hipertensión es albuminuria e hipertensión, porque lo dejan en manos un poco de la matrona. Entonces, bueno, hay que protocolizar porque los de ginecología y obstetricia, en el momento que pares, dejas de ser un poco paciente. Y los de familia todavía no han cogido ese... Sí. Se remiten a la consulta de nefrología o hasta que se normaliza. O sea, claro, pero es la de gravedad. No, todas. Todas. Yo veo la de gravedad, pero luego llevo una consulta de porperio de riego con otra obstetra, en donde vemos todos los trastornos hipertensivos del embarazo, todo, incluso hipertensas crónicas que derivamos inmediatamente al hospital de referencia. Pero todos los trastornos hipertensivos leves y graves se llevan hasta que se normaliza proteinuria, albuminuria y tensión. Y, por supuesto, se han hecho fracasos. Tienes que venir al grupo, eso es lo único que te puedo decir. es que no me da... Tienes que venir al grupo, eso es lo único que te puedo decir. Y si no se normaliza a las 12 semanas, que es lo que dejamos de considerar un puerperio normal, ya se remite a la consulta de nefrología, que es lo bueno de tener un nefrólogo, porque le hicimos una OPA hostil a los internistas, que antes le llevaba la consulta de hipertensión. Pues nos tienes que dar ese protocolo. Muchas gracias, Carolina. Pasamos a la siguiente presentación de Cristina Riaza y va de daño renal asociado a bevacizumab, incidencia, factores de riesgo y relación con la mortalidad. Buenas tardes. Soy Cristina, residente de tercer año de nefrología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y vengo a presentar este trabajo. Este es el índice que voy a seguir. Y a modo de introducción, decir que la enfermedad renal crónica estadios 3 a 5 es más frecuente en los pacientes con cáncer, estimándose en una incidencia que ronda entre el 12 y el 25%. Además, estos pacientes tienen peor pronóstico y por eso es muy importante monitorizar su función renal. A medida que han ido avanzando los nuevos tratamientos oncológicos, ha ido aumentando la supervivencia de los pacientes con cáncer de forma muy significativa y de forma paralela la incidencia de enfermedad renal crónica en estos pacientes. Pero hay que tener en cuenta que el daño renal puede ser debido al propio proceso oncológico que tienen los pacientes y a su comorbilidad, pero también puede ser debido al daño producido por estos tratamientos oncoespecíficos. Por eso es también muy importante conocer qué tipo de daño producen estos fármacos, porque además hay algunos casos en los que va a suponer que se suspenda el tratamiento y de esta forma se va a condicionar el pronóstico de los pacientes. Un poco por centrarnos más ya en el grupo del bevacizumab, os traigo un estudio que se hizo por parte de la Glosen y del grupo de Onconefro de la Sociedad Española de Nefrología, que lo que hacían era revisar las biopsias renales de pacientes con cáncer durante un periodo de 10 años. Y entonces, como vemos en la gráfica de la izquierda, la microangiopatía trombótica era una de las 5 primeras causas de daño renal y, como vemos en el gráfico de la derecha, los anti-BEF, que es el grupo al que pertenece el bevacizumab, se asociaban sobre todo con la microangiopatía trombótica. Este otro grupo es un estudio que se hizo en el Hospital General de Massachusetts y el Instituto de Cáncer de Dana-Farber, que lo que hicieron era comparar el evento renal comparando 3 grupos de fármacos, los anti-BEF, los inhibidores de la tirosina quinasa y los inhibidores multiquinasa. Y como vemos en el grupo de la izquierda, los anti-BEF eran los que más hipertensión grado 3 producían, siendo los segundos en cuanto a la proteinuria. Y el bevacizumab, como vemos, ocupa la segunda posición en ambos grupos. Y con esto un poco la hipertensión y la proteinuria parece ser como
el principio de un daño final que acaba siendo la microangiopatía trombótica. Entonces, un poco con esto quisimos hacer un estudio cuyo objetivo era determinar la incidencia de evento renal, los factores de riesgo y su asociación con la mortalidad en un grupo de enfermas con cáncer de ovario tratadas con bevacizumab. El evento renal se definía como hipertensión arterial de novo o empeoramiento de unas cifras basales previas, la proteinuria, fracaso renal agudo o combinación de estos eventos. Como digo, es un estudio retrospectivo unicéntrico de nuestro hospital, que somos grupos de referencia CESUR del cáncer de ovario, de una cohorte de pacientes con cáncer de ovario tratadas con bevacizumab entre enero de 2011 y diciembre de 2023, con un final de seguimiento en abril de 2024. Nos salía una N de 147 pacientes con una edad media al diagnóstico del cáncer de 60 años, una edad al inicio del bevacizumab de casi 63 años, 33 pacientes tenían un estadio 4 de la FIGO, 69 pacientes estaban en tratamiento con bevacizumab como primera línea, tenían una creatinina basal media de 0,7 con un filtrado de 90 mililitros minuto y 13 pacientes tenían proteinuria al inicio del tratamiento, 51 eran hipertensas y 10 pacientes eran diabéticas. Y la mediana del tiempo de seguimiento fue de 52 meses. Como vemos aquí de manera global, 51 pacientes, que representan casi el 35% de la muestra, tuvieron un evento renal. 10 de ellas hicieron fracaso renal agudo con una creatinina pico de 1,88, 3 de ellas hicieron un fracaso renal agudo AKIN3, en 2 de ellas se les hizo una biopsia renal que era compatible con microangiopatía trombótica. De estas 10, solo 8 se derivaron a nefrología y el tiempo mediano de aparición entre el inicio de bevacizumab y el fracaso renal agudo fue de 2 meses y medio. En cuanto a la proteinuria, también la incidencia fue similar que el fracaso renal agudo. En 10 pacientes tuvieron proteinuria aislada, proteinuria, con una proteinuria media de 2 gramos en 24 horas. De estas, solo 4 se derivaron a nefrología y el tiempo de aparición también tuvo una mediana de 3 meses y medio. Y en cuanto a la hipertensión, que fue el grupo más frecuente, 44 pacientes tuvieron hipertensión. De estas, solo una se derivó a nefrología y el tiempo mediano de aparición fue de 3 meses. Aquí vemos un poco cómo se representa el evento renal, como podían tener evento no solo fracaso renal agudo, proteinuria e hipertensión, sino que tenían eventos combinados, se representan en el gráfico de la derecha. A la izquierda vemos el total de la muestra, que como hemos dicho, el 35% tenían evento renal, y a la derecha se ve desglosado según si era un evento combinado o era un evento aislado. En 8 pacientes de la muestra se tuvo que retirar el medicamento, 3 pacientes tuvieron fracaso renal agudo, 4 pacientes proteinuria y 7 pacientes hipertensión. Entonces había pacientes que tenían eventos combinados de las que se le tuvo que retirar el tratamiento. Al final del seguimiento, 93 pacientes habían fallecido, de las cuales el 28% habían tenido un evento renal. Y el tiempo hasta el fallecimiento desde el inicio del bevacizumab de las pacientes que habían fallecido tenía una mediana de 19 meses. En cuanto a los factores relacionados con la aparición del evento renal, en el análisis univariado nos salía significativa la hipertensión arterial previa, que se mantuvo en el análisis multivariado para padecer un evento renal, y luego, al analizar el análisis multivariado de los factores de riesgo para la mortalidad, como era de esperar, el estadio 4 de la FIGO salió estadísticamente significativo, pero de forma así sorprendente el evento renal resultó protector para mortalidad. Así que, bueno, como conclusión, insistir en que es muy importante monitorizar la función renal de los pacientes con cáncer, no solo por la incidencia de enfermedad renal crónica en estos pacientes, sino por el daño potencialmente inducible por los nuevos tratamientos oncoespecíficos, y que en nuestra cohorte de pacientes con neoplasia de ovario tratadas con bevacizumab, la incidencia de evento renal fue de casi el 35%, la hipertensión arterial previa resultó un factor de riesgo para presentar un evento renal, y haber padecido un evento renal resultó un factor protector para la mortalidad en esta cohorte. Estamos ampliando el estudio, así que aquí os dejamos nuestros correos por si alguien quiere participar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, enhorabuena, magnífico trabajo. La última conclusión, ¿a qué lo atribuís? Que sea un factor protector cuando siempre el fracaso renal agudo marca un peor pronóstico en cualquier paciente. Estamos ampliando la base un poco también el estudio para poder identificarlo, pero nuestra hipótesis es que al haber mayor efecto del fármaco,
te dan un mayor evento renal, hay más riesgo de que tengas hipertensión, más proteinuria, porque el fármaco está haciendo más efecto y como que paralelamente también, al haber más efecto del fármaco, hay menos mortalidad. Bueno, eso se podría analizar viendo las causas de muerte, ¿no? Si se mueren por el tumor o se mueren por otra cosa. En qué estadio, claro. Muchas gracias. Pero esa es la hipótesis a priori. No tenemos tiempo para más preguntas. Pasamos a la siguiente comunicación. Gracias. La siguiente comunicación es características de la hiperpotasemia de los pacientes con enfermedad renal crónica y filtrado glomerular por debajo de 45 mililitros minuto. Importancia del cociente potasio-creatinina en orina, y nos va a hablar de ello Verónica Rubio, del Hospital Universitario Infanta Leonor. Cuando quieras, Verónica. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Voy a empezar hablando de la prevalencia de la hiperpotasemia, de la que todos sabéis que es bastante prevalente. Pues el primer estudio es un estudio transversal español en el que se han analizado más de 2.700 pacientes con enfermedad renal crónica, en la que se han visto que el 12% tenían hiperpotasemia y que esa hiperpotasemia iba aumentando a lo largo que progresaba la enfermedad renal crónica. El segundo estudio también, que es un estudio transversal español con una N de 2.500 pacientes, se vio lo mismo, que iba aumentando la hiperpotasemia a lo largo que aumentaba la enfermedad renal crónica. Sin embargo, si hacemos un estudio longitudinal, como el tercero que veis en la pantalla, de una N de 1.200 pacientes, con un seguimiento de 2,7 años, se vio que a lo largo del seguimiento el 42% de los pacientes desarrollaban hiperpotasemia. Este último estudio que os quiero traer es un estudio de Dinamarca, que era un observacional que duró 3 años, en el que se vio que desarrollaron un primer episodio el 27,5%, de estos mismos el 43% desarrolló un segundo episodio de hiperpotasemia en un tiempo de 7,7 meses, de los mismos el 57% volvió a desarrollar otro episodio, un tercer episodio de hiperpotasemia en un tiempo menor de 6 meses y volvieron a desarrollar el 64% de estos un cuarto episodio de hiperpotasemia con un tiempo más recortado, con 4,8 meses. Por tanto, la hiperpotasemia es prevalente, recurrente y lo más importante es que la recurrencia cada vez es menor. El objetivo de nuestro estudio es evaluar las características de la hiperpotasemia en enfermedad renal crónica con un filtrado por debajo de 45, evaluar el tiempo y los distintos marcadores urinarios. Nos hemos centrado más en los marcadores urinarios. Los métodos es un estudio retrospectivo observacional, enfermedad renal crónica 3B hasta 5 en pacientes no diálisis con un seguimiento mayor de 2 años, en el cual nos hemos centrado en los marcadores de excreción urinaria del potasio, donde está la muestra simple de orina, la excreción fraccional de potasio y, sobre todo, el cociente potasio-creatinina, que este último creo que es el menos conocido por algunos de nosotros. El cociente potasio-creatinina es un marcador que se basa en la excreción constante de creatinina, el cual puede eliminar la influencia que tiene la concentración o la dilución de la orina. La fórmula es la que veis en pantalla y en un paciente con una función normal, la función renal con una función renal normal e hiperpotasemia, esperaríamos encontrar un cociente potasio-creatinina en orina de más de 100. Los resultados que hemos obtenido con una N de 300 pacientes con un seguimiento de 72 meses, en los cuales se analizaron 1.800 muestras de orina de potasio sérico y 1.800 determinaciones de potasio muestra simple de orina, con una media de filtrado glomerular de nuestros pacientes de 32 mililitros minuto. La prevalencia que se vio en nuestro estudio fue en un corte transversal de 10,7% en pacientes con potasio sérico mayor de 5,5. Durante el seguimiento del estudio se vio que el 37% desarrolló hiperpotasemia y el 43% tuvo una recurrencia. Luego, el 10,7% de las hiperpotasemias fueron graves, que se definió como mayor de 6. Los factores asociados a la hiperpotasemia que hemos visto es tener diabetes mellitus, tener sobrepeso, tener hipertensión sistólica, anemia y acidosis metabólica. En nuestro estudio no se ha visto asociación de la hiperpotasemia ni con el filtrado glomerular ni con el estadio de enfermedad renal crónica, que viene siendo lo mismo. Ahora ya nos centramos más en la orina y cuando vemos la orina
podemos ver que a mayor cociente de potasio-creatinina, en nuestra muestra simple de orina, mayores cifras de potasio sérico encontramos y, por tanto, el paciente pues, va a tener mayor riesgo de hiperpotasemia. Esto del cociente potasio-creatinina ha sido estadísticamente significativo. Sin embargo, con la excreción fraccional de potasio no lo hemos visto diferencias significativas. Lo hemos analizado con la curva ROC en los distintos estadios de enfermedad renal crónica del 3B a 5 para establecer el mejor punto de corte con mayor sensibilidad y especificidad para el cociente potasio-creatinina en orina simple y hemos visto que el mejor punto de corte con la mayor sensibilidad y especificidad es de 43 para el potasio, o sea, un cociente de 43 con un valor predictivo negativo de 93%. Como veis, el área bajo la curva en 3B es el mayor y se va perdiendo ese área bajo la curva en cuanto va progresando la enfermedad renal crónica y en el estadio 5 casi se pierde o se pierde. Por tanto, si tenemos un paciente con una hiperpotasemia y su cociente potasio-creatinina en orina, muestra simple de orina, está cercano a 43, como os mostraba en la curva de ROC previamente, o es inferior a este, podemos decir que tiene una deficiencia en la excreción de potasio por el riñón. Como a modo de discusión, podemos decir que nuestro estudio es lo que se ve en la literatura en cuanto a prevalencia y a la recurrencia de la hiperpotasemia. Y a modo de ejemplo para el lunes aprender de esta sesión es si un paciente entra en tu consulta, por ejemplo, el primer caso es una hiperpotasemia de una mujer de 5,8 con un filtrado de 35 mililitros, vamos a la orina y hacemos nuestro cociente potasio-creatinina que nos sale 71. Entonces, esta mujer tiene una excreción de potasio aceptable por el riñón. Por tanto, a esa señora le podemos decir que retire un poco de alimentos que contengan potasio, rico en potasio. Sin embargo, si nos entra la segunda paciente con las mismas características, un potasio de 5,9, pero miramos la orina y tiene el cociente potasio-creatinina bajo, 45, esta mujer, aunque quite los alimentos de potasio de la dieta, no va a ser suficiente y nos los vamos a encontrar todavía con riesgo de hiperpotasemia. Por tanto, en esta mujer sí que habría que plantearse otras terapias, como pueden ser los actuales intercambiadores intestinales o buscar otras alternativas, preguntarle si está estreñida, otras cosas. Como conclusiones, se confirma que en nuestro medio la enfermedad renal crónica, estadios 3B y 5 sin estar en diálisis, la hiperpotasemia es prevalente, frecuente y recurrente. El cociente potasio-creatinina se asocia a una hiperpotasemia, como hemos visto en la curva ROC, que se establecen unos puntos de corte con la mayor sensibilidad y especificidad y se confirma que se reduce el área bajo la curva en cuanto va progresando la enfermedad renal crónica. Y por último, creemos que es importante caracterizar la hiperpotasemia, ya que es algo muy prevalente y hay que definir los marcadores urinarios porque así podemos optimizar la terapia y hacerlo más individualizada. Muchas gracias, Verónica. ¿Alguna pregunta? Yo más que una pregunta sería una petición. A mí lo que más me cuesta a la hora de calcular es la conversión, porque si dan uno miliequivalentes litro, miligramo decilitro. Entonces, como he visto que Roberto Alcázar está el segundo, por si pueden hacer una aplicación en la SEN, una calculadora para la conversión, porque es lo que me dificulta a mí el pedirlo cada día. Bueno, esto. Ah, pues gracias. En la Subane hay una calculadora que te lo calcula directamente. Genial, pues a los que no sabíais, como yo, gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Verónica. Pasamos a la siguiente presentación, prevalencia y progresión de la afectación renal en la anemia falciforme. Lo presenta Ruth Martínez. Bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo Ruth Martínez, como ha dicho la compañera, vengo del Hospital Universitario La Paz y vengo a presentar el trabajo. Entonces, para empezar, vengo a explicar un poco qué es la drepanocitosis o la anemia falciforme. Básicamente, es una enfermedad genética provocada por una mutación tipo missense en el gen de la betaglobina situado en el cromosoma 11. Y esa mutación lo que provoca es un cambio de un ácido glutámico por una valina. Depende si se altera un alelo o los dos, tenemos una enfermedad en homocigosis o en heterocigosis. ¿Y qué provoca esa mutación? Provoca la presencia de polímeros rígidos en la hemoglobina, alterando su morfología, como vemos en el dibujo de abajo,
que es en forma de hoz. Entonces, eso hace que la hemoglobina tenga más facilidad para la hemólisis, provocando la principal sintomatología, que son las crisis vasoclusivas. Entonces, secundario a eso, podemos pensar que a nivel renal se puede afectar únicamente a nivel macro y microvascular, pero se ha visto que se afecta a toda la estructura, desde el glomérulo, túbulo, etcétera, y eso es por distintos mecanismos fisiopatológicos, en los que voy a entrar únicamente en un par de ellos, que creo que son los más importantes a la hora de entender el trabajo. Entonces, tenemos que entender que la médula renal es un ambiente hipoxémico donde la hemoglobina tiene más tendencia para la hemólisis. Eso hace que ahí se produce una isquemia de la microvasculatura de esa zona, provocando la isquemia de la vasa recta. Como principal sintomatología ahí hay una dificultad para concentrar la orina. Esa propia isquemia hace una liberación de prostaglandinas, que es una sustancia vasodilatadora que provoca una vasodilatación del resto de la estructura renal y, en consecuencia, junto con el aumento del gasto cardíaco secundario a la propia anemia que provoca la enfermedad, hace un aumento de la perfusión renal con un aumento de la presión glomerular, provocando una hiperfiltración. Esa hiperfiltración provoca en consecuencia albuminuria, proteinuria y, consecuentemente, deterioro de la función renal. Esa albuminuria se provoca únicamente por la hiperfiltración. Claramente no hay otros mecanismos como la isquemia de reperfusión, la hemólisis y el propio estrés oxidativo que lo podrían justificar. Y luego también me gustaría entrar a nivel del túbulo proximal. Se produce una secreción aumentada de creatinina, por lo que en estos pacientes la función renal podría estar sobreestimada. Entonces, ¿por qué es importante la afectación renal en estos pacientes? Básicamente, el 30% se ha visto que desarrolla una enfermedad renal crónica, de los cuales un 14 y 18% desarrolla una enfermedad crónica al terminal. Y hay un 10% de esos pacientes que su causa de mortalidad es una afectación renal. Y hay algunas series incluso que lo describen, que es el 18%. Y aunque hay muchos pacientes, de hecho la mayoría, que presentan hiperfiltración, no todos desarrollan albuminuria y o daño renal, por lo que se sugiere que hay otros mecanismos que podrían estar implicados. Entonces, esto es una revisión que salió ahora en el 2024, que básicamente lo que viene a decir es que a nivel renal tenemos lo que tenemos para la albuminuria, básicamente cuando aparece hacer un control del riesgo cardiovascular, de las cifras tensionales y poner fármacos de bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Entonces, secundario a esto, el objetivo de nuestro trabajo es evaluar la historia natural de la función renal de los pacientes con anemia falciforme y también evaluar posibles factores de riesgo que justifiquen un deterioro de la función renal. Hemos hecho un estudio retrospectivo cogiendo 30 pacientes con anemia falciforme, tanto homocígotos como heterocigotos, en seguimiento de hematología en nuestro centro entre mayo de 2011 y marzo de 2024. Ya analizamos varios aspectos, variables demográficas, comorbilidades, donde incluimos hipertensión y diabetes, luego también tratamientos que se utilizan, diferentes complicaciones y, claramente, la evolución de la función renal. Nuestro outcome primario es una evolución del filtrado por debajo de 90, siempre que se suponga más de un 25% de caída respecto a su filtrado basal, y también la necesidad, claramente, de terapia renal sustitutiva. Y definimos nosotros en el trabajo hiperfiltración cuando es un filtrado mayor de 130 y un rápido deterioro cuando se implica una caída de más de 3 mililitros minuto-año. Entonces, tenemos, como he dicho, 30 pacientes con una mediana de edad de 26 años y medio, el 60% son mujeres y, en este caso, la mayoría son homocigotos, un 76,7%. La mitad, más o menos, un 47%, presentan hiperfiltración y un 16% albuminuria, y lo seguimos una mediana de tiempo de 45 meses. Entonces, a lo largo del seguimiento, la mitad de los pacientes, un 53%, presentan tratamiento con hidroxiurea, que básicamente es el tratamiento principal para prevenir las crisis vasoclusivas a nivel de hematología. Un 13% fue incluido en ensayos clínicos y un 20% recibió tratamiento con YECA o ARA2. Entonces, luego, también analizando las complicaciones que presentan estos pacientes, la mayoría, un 86,7%, presenta crisis vasoclusivas, pero ya hemos dicho que es la sintomatología más frecuente en estos pacientes, y únicamente un 23,3% presentó hemoglobinuria. Luego, ya analizando la pérdida de filtrado renal, pierden una media de menos 2,5 mililitros minuto año, pero sí que aquí, separando entre hombres y mujeres, había diferencias estadísticamente significativas. Los hombres perdían 5 mililitros minuto año, mientras las mujeres en este estudio 0,6 mililitros minuto año. Y luego, cuando separamos en homocígotos y heterocigotos, los homocígotos son los azules, vemos que inician hiperfiltrando más y pierden más función renal en el mismo tiempo de seguimiento, pero en este caso las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Luego, también, cuando valoramos la progresión renal, vemos que casi la mitad de los pacientes, un 47%, presenta una rápida progresión, es decir, más de 3 mililitros minuto de pérdida de función renal al año, y únicamente 3 pacientes alcanzaron el outcome renal, 2 llegando a un filtrado menor de 90 y un paciente requiriendo tratamiento con hemodiálisis.
Entonces, luego también separamos en pacientes que presentan crisis vasoclusivas y los que no, y vimos que únicamente aquellos que presentaron crisis vasoclusivas desarrollaron albuminuria y o alcanzaron el outcome renal. En este caso, albuminuria presentaron el 28,6% de los pacientes. Y luego hicimos la misma separación en hemocigotos y heterocigotos y vimos que únicamente los homocigotos presentaron albuminuria y o alcanzaron el outcome renal. En este caso, presentaron albuminuria un 33,3% de los pacientes. Entonces, como conclusión, podemos decir que hay una alta proporción de pacientes que presenta hiperfiltración, que hay una elevada prevalencia de rápido deterioro de la función renal y que eso en nuestro estudio al menos se ha visto que es predominante en varones, en pacientes homocigotos y también en aquellos que presentan crisis vasoclusivas. Vale. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo tengo una. He echado de menos que hables de la raza. O, bueno, no sé si la mayoría, eso, si ya asumes que la mayoría son raza negra. Sí, o sea, en nuestro centro, al menos en La Paz, son todos de raza africana. Todos. Sí, todos. Sí, Bueno. sí. De hecho, tuvimos varias pérdidas de seguimiento porque muchos, unos 3-4 pacientes volvieron a su país de origen. Y luego la sospecha, a vosotros os lo mandan ya con el diagnóstico de la anemia falciforme, ¿no? Sí. O sea, que no tenéis que buscar la causa del fracaso renal en estos. O sea, la buscamos por si hay una causa secundaria, pero nos lo envían ya, en plan, a partir de ese trabajo también hematología se ha hecho más consciente, pide ahora orina porque antes no la pedían todos los pacientes y cuando detecta albuminuria nos lo manda. Y luego otra cosa que a lo mejor no lo sabes, pero en el sedimento urinario se ven drepanocitos o salen ya rotos, no lo sé. No lo sé, yo lo he creo que planteado, no. digo, ¿sería también diagnóstico como del daño tubular o se verían en el sedimento? No lo sé. desconozco. Vale, la perdone verdad. la pregunta. Muy Vale, chulo, muy muchas bonito. gracias. Gracias. Bueno, pasamos ya a la última comunicación oral. Fragilidad en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estudio de lipidómica. Y lo presenta Rocío Jimena Muñoz del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Rocío Jimena Muñoz, efectivamente del Príncipe de Asturias. Bueno, pues como ya sabéis, la mayoría de la fragilidad es un síndrome prevalente en personas mayores de 65 años y además confiere vulnerabilidad al paciente, asociándose a mayor riesgo de caída, alta morbimortalidad y hospitalizaciones. En geriatría, además, es muy frecuente el diagnóstico de este síndrome pues, mediante diferentes escalas, pero también es frecuente en enfermedades crónicas, como puede ser la enfermedad renal crónica avanzada. En cuanto a los lípidos, tienen múltiples funciones en las células y biofluidos, concretamente pues, como fuente de energía y también como componentes principales de las membranas celulares y moléculas de señalización. Las alteraciones del perfil lipídico se han asociado con fisiopatología de varias enfermedades y en los trastornos de oxidación de ácidos grasos se observan cambios en los lípidos, concretamente los ácidos grasos libres y esterificados del plasma. En esta imagen que os muestro aquí, os muestro la beta-oxidación de ácidos grasos mitocondriales, que es una de las principales vías de producción de energía. Como podéis ver aquí, el ácido graso llega y se activa con la acetil-CoA sintetasa y este se convierte en acilcarnitina que llega a la mitocondria y en la mitocondria la acilcarnitina sufre un proceso de oxidación, de hidratación y luego otros procesos que le llevan finalmente al acetil-CoA, que es el que se utiliza luego para varias vías como puede ser el ciclo de Krebs, lipogénesis y todas estas que son vías de producción de energía. Entonces, la hipótesis de nuestro estudio es que los pacientes frágiles con enfermedad renal crónica avanzada podrían presentar alteraciones en el perfil lipídico relacionadas con disfunción mitocondrial y con cambios estructurales en las membranas celulares. Para ello, pues, vamos a evaluar el perfil lipídico en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada frágiles e identificar posibles biomarcadores para el seguimiento de la enfermedad y enfoques terapéuticos. Realizamos un estudio de casos y controles con 48 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en estadio de prediálisis, es decir, ninguno había iniciado aún la técnica. 24 pacientes frágiles y 24 no frágiles, todos emparejados por edad, sexo y comorbilidad, en concreto por diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión. Se utilizaron los criterios de Fried para definir la fragilidad y se obtuvieron muestras de sangre para realizar analítica y análisis lipidómico específico no dirigido mediante polaridad positiva y negativa.
Como podéis observar aquí en esta tabla, los pacientes frágiles, que serían los de la primera columna, y los no frágiles o controles en la segunda. Pues había 24 en cada columna y luego pues parámetros como pueden ser el sexo, los años, el peso, pues eran similares ya que los pacientes pues estaban emparejados. Luego miramos también otras características analíticas, como pueden ser la creatinina, el filtrado, el colesterol, las plaquetas, la hemoglobina, y no se encontraron diferencias significativas en ninguno de estos parámetros analíticos, exceptuando un fósforo que sí que estaba un poco más elevado en los pacientes frágiles, 4,9 frente a 4,3, y este fue el único que salió de forma significativa. Y en el análisis lipidómico pues permitió discriminar claramente los pacientes frágiles y los no frágiles. Como podéis ver, en los controles en color azul y los rojos, que eran los frágiles, pues se podían ver que había una diferenciación entre los dos en este diagrama. En concreto, en el análisis detallado de estas diferencias se evidenció un aumento estadísticamente significativo en los niveles de acilcarnitinas de cadena media en los pacientes frágiles y una disminución de los niveles de ciertos fosfolípidos, plasmalógenos, ceramidas y ésteres de colesterol en los pacientes frágiles, que estos son los que os señalo aquí en este círculo azul. Esos son los distintos fosfolípidos, ceramidas y plasmalógenos pues, que salían disminuidos en los pacientes frágiles. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues bueno, el perfil lipídico alterado en pacientes con fragilidad y enfermedad renal crónica avanzada destaca el aumento de acilcarnitinas de cadena media, como os he comentado, y esto, si observáis aquí en el diagrama, son los que he señalado en rojo, que serían los que se encuentran pues, aumentados en los pacientes frágiles. Y esto lo que sugiere es que hay una disfunción en la beta-oxidación mitocondrial, que es un proceso esencial para la metabolización de ácidos grasos y producción de energía. Y esta disfunción podría contribuir a la patogénesis de la fragilidad al comprometer la bioenergética celular. Por otro lado, la disminución observada en ceramidas, fosfolípidos y plasmanógenos indica posibles deficiencias en la estructura de la función de las membranas celulares, así como en la señalización intracelular, lo que podría también pues, afectar la integridad celular y la comunicación intercelular. Como veis aquí, los fosfolípidos, que son una parte muy importante de la membrana celular, pues estaban disminuidos en los pacientes frágiles y puede condicionar cambios en la curvatura y la fluidez de las membranas. Con lo cual, nuestra conclusión es que estos hallazgos ponen en evidencia la existencia de un perfil lipídico alterado en los pacientes frágiles con enfermedad renal crónica avanzada y que estos cambios son relevantes en la patogenia de la fragilidad y podrían ser utilizados como biomarcadores de la enfermedad en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacerte una pregunta, que muy bonito el estudio. ¿Y podrías contarnos la aplicabilidad en la práctica clínica? Sí, bueno, la verdad es que por ahora es un poco un estudio experimental, ¿no? Pero sí que es cierto que el día de mañana, si encontrásemos que efectivamente en una muestra mayor de pacientes frágiles se encontrase que, por ejemplo, las acilcarnitinas de cadena media están realmente aumentadas, pues podría llegar a ser el día de mañana pues, un biomarcador de la enfermedad de fragilidad o incluso también podría llegar a explicar la patogenia de por qué se produce fragilidad en esos pacientes y poder estudiarla más como igual un mecanismo hasta de terapia también dirigida. Sí. Me parece que es algo que podría ser estudiado un poco más adelante con un poco más de intensidad. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues gracias a todos por atenernos al tiempo, perfecto. Y ¿quieres? Hemos sido que Secundino quiere que le pregunten. Que si queréis preguntar ahora tenemos tiempo. Sí, es lo que quería. Pues que me parece muy atractivo el concepto de la dinamopenia. Yo es la primera vez que lo oigo. Y obviamente pues es un estado mucho más precoz que cuando ya hay una sarcopenia establecida. Y la verdad es que sí, el poder identificar los pacientes en esta fase, sí que podemos actuar. Mi pregunta es la siguiente. Vosotros habéis utilizado el dinamómetro. Sí. ¿Hay alguna otra forma de medir la fuerza muscular? Yo no conozco así... No sé, a correr en una cinta. ¿Eh? Digo, sí, o sea, como a mano, como la dinamometría, algún aparato. Bueno, vamos a ver, la dinamometría tiene varios aparatos, los hay. Vamos a ver, esto nos llama la atención porque si os fijáis, y hoy lo comentamos en el descanso, esto se está utilizando en el deporte para la recuperación de las lesiones pues, de los futbolistas. Pues, por ejemplo, iba a decir Courtois con los ligamentos cruzados, pues la recuperación, la masa muscular, la tensión, la fuerza y demás, se hace con dinamómetros de pie, por ejemplo, y se compara en los dos lados.
A mí lo que me llama la atención es que para nosotros fue un hallazgo en que, primero, no tenemos puntos de corte para la edad. Es decir, se ha dado un punto de corte genérico y no es lo mismo una persona de 30 años que una persona de 70. Es decir, que por población, igual que en el hombre y en la mujer, pues tiene que ir disminuyendo la fuerza muscular progresivamente en el tiempo. Y, sin embargo, ponen un corte de 27 kilos en el varón y 20 en la mujer. Con lo cual, todos los que tengan, da igual la edad que tenga, el que caiga dentro de un grupo de otro, pues... Y yo creo que eso es un punto que a nosotros nos llamó la atención, de que hay que empezar a valorar, y que no todo el mundo es igual. Esto no es café para todos, hay que individualizarlo. Esa es la cuestión, entre una de ellas, ¿no? Y detectarlo precozmente. El dinamómetro es práctico, haces tanto en la consulta, nosotros lo hacemos como rutina en la consulta. Que no es fácil, que yo lo he probado alguna vez. Que no es fácil apretar. Bueno, cada uno tiene su fuerza. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que es algo que hay que tener que valorar, y es que las personas que hayan hecho deporte en la juventud, se nota. Que las personas que han hecho deporte en la juventud tienen mayor fuerza y que la mantienen y tienen una memoria. Y los que no han hecho... Nosotros lo vemos en la población nuestra, donde, por ejemplo, la mujer ha trabajado a destajo en el campo durante mucho tiempo, y eso darle a la azada... Y esa te parte el dinamómetro. Te parte el dinamómetro cuando se lo das. Sí, claro. Pero eso ha quedado en el tiempo. Es decir, por eso nos ha llamado la atención la diferencia que hay. O sea que, bueno. Y a raíz de esto estáis metiendo intervención nutricional. ¿Perdón? A raíz de estos resultados estáis metiendo intervención nutricional de deporte o ejercicio o algo. Claro. Es que, vamos a ver, tienes masa muscular. La mayoría de ellos tienen masa muscular. La clave está que hay que, por eso lo decíamos ahí, la potenciación del ejercicio. Sí. Y ahora viene la segunda parte, que aquí hay un compañero que es Ángel, que sabe, hay que ver qué tipo de ejercicio. Esto no es ejercicio cualquier ejercicio para todos, sino que las personas mayores necesitarán un ejercicio específico. Claro. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Gracias.